¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión vamos a tener el artículo número 6 del estudio de nuestra revista Atalaya, el cual tiene el tema El perdón de Jehová. ¿Por qué lo agradecemos tanto? Está basado en el texto temático de Juan capítulo 3 versículo 16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El tema que vamos a estar analizando durante este estudio es comprender mejor en qué se basa Jehová para perdonarnos. Nos ayuda a valorar más su perdón. Así es que, continuando con estos estudios con relación a la conmemoración, es muy interesante el tema que vamos a estar analizando, sobre todo los conceptos que se van a tener para entender mejor el sacrificio que hizo Jesús y cómo es que Jehová permitió que se realizara para que todos nos beneficiemos. Pues bien, en esta ocasión vamos a tener la lectura de los párrafos y vamos a hacer las preguntas. Por supuesto, analizar algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que vamos a estar analizando. Así es que comencemos. Imagine a un hombre que tiene unos padres muy ricos, pero un día recibe una terrible noticia. Sus padres han muerto en un accidente. Y eso no es todo. También se entera de que sus padres habían derrochado todo su dinero y estaban endeudados hasta el cuello. Así que en vez de heredar dinero, lo que hereda son deudas y le están reclamando que las pague lo antes posible. Pero la deuda es tan grande que nunca jamás podría pagarla. Los seres humanos nos encontramos en una situación parecida. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos y vivían en un hermoso paraíso. Podrían haber disfrutado para siempre de una vida feliz y próspera. Pero entonces todo cambió. Perdieron su bello hogar y la posibilidad de vivir para siempre. ¿Qué herencia le dejaron a sus futuros hijos? La Biblia nos dice: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los seres humanos o a todos los hombres, porque todos habían pecado. La herencia que nos dejó Adán es el pecado que nos lleva a la muerte. El pecado heredado es como una deuda enorme que ninguno de nosotros puede pagar. Muy bien, pues ahora vamos a hacer las preguntas de los párrafos 1 y 2. ¿Por qué decimos que los seres humanos nos encontramos en una situación parecida a la del joven del párrafo 1? Bueno, la realidad es que efectivamente todos los descendientes de Adán y Eva heredamos las deudas que ellos adquirieron al ser desobedientes al mandato de Jehová. Así es que al tener esas deudas, nosotros no podemos pagarla. Lo que es más, como lo menciona Romanos capítulo 5, versículo 12, incluso lo heredamos, mire, dice esta parte de la Biblia: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así es que efectivamente somos como el ejemplo, el cual, aunque nosotros no tenemos la culpa, los descendientes de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en realidad heredamos esa deuda, y esa deuda no la podemos pagar, solamente hasta la muerte. Así es que la humanidad ya no tendría ningún tipo de esperanza. Dice el párrafo número 2:
lo siguiente: la herencia que nos dejó Adán es el pecado que nos lleva a la muerte. Por lo tanto, el pecado heredado es como una deuda enorme que ninguno de nosotros puede pagar. Y así es, esto es efectivamente lo que podemos tener como respuesta, porque efectivamente recibimos esa herencia, la cual es imposible de pagar. Muy bien, ahí tenemos la respuesta de este párrafo 1 y 2 en relación a por qué decimos que los seres humanos nos encontramos en la situación que leímos del joven del párrafo 1. Ahora vamos a pasar a la lectura del párrafo 3. Jesús comparó el pecado a deudas. Por decirlo así, cuando pecamos, contraemos una deuda con Jehová que tenemos que pagar. Si Él no hubiera hecho nada para quitarnos esa deuda, la única manera que tendríamos de pagarla sería con la muerte. Ahora bien, mire, dice la pregunta del párrafo 3. ¿En qué sentido son los pecados como deudas? Bueno, cuando nosotros contraemos el pecado, es una deuda a Jehová que tenemos que pagar. Así es que efectivamente es que nosotros estamos, por ser imperfectos, pecando constantemente. Y eso es una deuda que le debemos a Jehová. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se comparó como a deudas? Mire, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12, refiere lo siguiente: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y la Biblia también, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 4, refiere esto: perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros, y no nos dejes caer en la tentación. Así es que efectivamente al tener o al ser imperfectos y tener el pecado heredado, nosotros estamos en deuda con Jehová. De hecho, no tendríamos la manera de cómo acercarnos a Él si no tenemos o si no podemos pagar esa deuda. Entonces necesitamos que a nosotros nos ayude alguien a pagarla, porque como aprendimos en los párrafos 1 y 2, no tenemos cómo hacerlo. Así es que aquí podemos decir lo siguiente como respuesta. Por decirlo así, cuando pecamos, contraemos una deuda que tenemos que pagar. Ahí está la respuesta. Ahora bien, mire, vamos a pasar ahora a lo que es el párrafo número 4. Nosotros solos no podemos recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron. Sin ayuda, no tendríamos la esperanza de vivir para siempre ni de resucitar. Tendríamos el mismo final que los animales. Ahora, vamos a leer el Salmo capítulo 49, versículos 7 a 9, y vamos a hacer las preguntas posteriormente. Esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: ninguno de ellos jamás podrá redimir a un hermano ni darle a Dios un rescate por él. El precio de rescate por su vida es tan alto que siempre está fuera de su alcance, para que viva para siempre y no vea el hoyo. Mire qué interesante es esta parte de la Biblia, porque efectivamente no tendríamos esa oportunidad. Por eso es que el inciso A del párrafo 4 refiere la pregunta a esto: sin ayuda, ¿qué sería de nosotros? Bueno, sin la ayuda nosotros seríamos
prácticamente como los animales, moriríamos y hasta ahí llegaríamos. Ese sería nuestro final. Así es que como nosotros no podemos pagar esa deuda, necesitamos a alguien que nos ayude. Ahora bien, dice la pregunta B, ¿qué significado tiene la palabra pecado en la Biblia? Bueno, aquí hay un recuadro que nos ayuda a ver esto. Pecado. En la Biblia, la palabra pecado tiene varios significados. Primero, el pecado original o transgresión que Adán cometió contra Jehová. Segundo, la imperfección que hemos heredado de Adán, es decir, la tendencia que nos empuja a pensar y desear cosas malas. Y tercero, cada una de las cosas malas que hacemos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, debido a esa mala tendencia que hemos heredado. Así es que aquí tenemos la respuesta del inciso B. Usted puede contestar a lo mejor uno de los puntos y dejar que otro hermano comente otra parte. Pero es interesante entonces que la respuesta del inciso B es el recuadro y del inciso A es precisamente lo que estamos subrayando. Así es que usted puede comentar en la reunión. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es el párrafo número 5. Vamos a hacer la lectura. Pensemos de nuevo en el joven que mencionamos en el párrafo 1. ¿Cómo se sentiría él si un hombre rico se ofreciera a pagar todas sus deudas? Seguro que estaría muy agradecido y aceptaría esa generosa oferta. De manera parecida, Jehová nuestro Padre, que nos quiere, nos ha dado un regalo que paga la deuda del pecado que hemos heredado de Adán. Jesús explicó en qué consiste ese regalo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Ese regalo también nos permite disfrutar de una buena relación con Jehová. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 5. ¿Qué ha hecho Jehová para ayudarnos a pagar la deuda del pecado? Y podemos ayudarnos también de la imagen. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, lo que hizo Jehová para ayudarnos a pagar la deuda fue lo siguiente. De acuerdo a Juan 3:16, es que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. Este es un regalo que nos permite disfrutar de pagar esa deuda y entonces tener una relación con Jehová. Ahora bien, mire el recuadro. Aquí está Jesús. Como usted puede verlo, en la parte de abajo Jesús dio su vida perfecta para que entonces nosotros pudiéramos pagar esa deuda y adicionalmente acercarnos a Jehová. El epígrafe del párrafo y de la imagen que estamos viendo dice lo siguiente: Jesús predicó las buenas noticias sobre el perdón de Jehová, que es posible gracias al rescate que acabamos de leer en el párrafo, de acuerdo a Juan 3:16. Después, Él dio con gusto su propia vida como rescate. Qué interesante es la imagen entonces, ver cómo efectivamente Jesús aceptó el dar su vida en rescate por muchos. Y esto es gracias a que Jehová así lo propuso. Y todos ahora tenemos la oportunidad de tener una relación con Jehová. Ahora bien, mire, vamos a pasar a el párrafo número 6. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este maravilloso regalo y recibir el perdón de nuestros pecados? Para descubrir la respuesta,
En este artículo vamos a analizar los siguientes conceptos bíblicos: reconciliación, expiación, propiciación, rescate, redención y ser declarados justos. Meditar en esos conceptos nos ayudará a estar todavía más agradecidos por todo lo que ha hecho Jehová para perdonarnos. Ahora bien, la pregunta del párrafo 6 refiere esto: ¿qué conceptos bíblicos analizaremos en este artículo y por qué? Bueno, vamos a analizar los conceptos reconciliación, expiación, propiciación, rescate, redención y ser declarados justos. ¿Y por qué? Porque efectivamente vamos a ver cómo es que estos conceptos nos ayudan a estar todavía más agradecidos por todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Si descubrimos las respuestas, veremos cómo es que estos conceptos se relacionan con el perdón que Jehová nos ha dado. Así es que podemos subrayar esta parte de la respuesta. Muy bien, vamos a pasar ahora al primer subtítulo: el objetivo, la reconciliación. Vamos a leer el párrafo 7. Adán y Eva no solo perdieron la posibilidad de vivir para siempre, también perdieron la preciosa relación que tenían con su padre Jehová. Antes de pecar, eran parte de la familia de Dios, pero cuando desobedecieron a Jehová, fueron expulsados de su familia. Eso sucedió antes de que tuvieran hijos. Por esa razón, sus descendientes necesitamos reconciliarnos con Jehová. En otras palabras, es necesario que recuperemos una buena relación con Él. Según una obra de consulta, cuando este pasaje habla de reconciliarse, usa una palabra griega que puede significar hacer que un enemigo llegue a ser un amigo. Lo impresionante es que fue Jehová quien tomó la iniciativa para que la reconciliación fuera posible. ¿Cómo lo hizo? Muy bien, pues estamos entonces ahora con lo que es la pregunta del párrafo 7. ¿Qué más perdieron Adán y Eva? No solo perdieron la posibilidad de vivir para siempre, también perdieron la preciosa relación que tenían con su padre Jehová. Y eso es parte de lo que perdieron también, esa relación con Jehová. Dice el inciso B que necesitamos desesperadamente los descendientes de Adán. Bueno, debido a que perdimos la relación con Jehová, nosotros necesitamos reconciliarnos nuevamente con Jehová. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida, ahora que estamos reconciliados. Y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Así es que efectivamente se pone el medio. Y como dice la pregunta, ¿qué necesitamos desesperadamente los humanos? Pues precisamente reconciliarnos con Jehová. Así es que efectivamente, si nosotros aprovechamos todo lo que Jehová ha dado o ha hecho por nosotros, entonces podremos reconciliarnos. Dice el párrafo
que la palabra reconciliar significa hacer que un enemigo llegue a ser su amigo. Así es que efectivamente necesitamos urgentemente eso. Y ese es el propósito de Jehová, que todos los seres humanos podamos reconciliarnos con Él. Ahora bien, vamos al siguiente subtítulo. El sistema, la expiación. Vamos a leer el párrafo 8. La expiación es el sistema que Jehová estableció para que los seres humanos pecadores pudiéramos volver a tener una buena relación con Él. Implica cambiar una cosa por otra, que tengamos el mismo valor. De esta manera se puede recuperar o sustituir algo que se ha perdido o se ha destruido. Las escrituras griegas cristianas utilizan la palabra propiciación, que tiene un significado parecido al de la expiación. La propiciación es la manera en la que Jehová hace posible que una persona pueda estar en paz con Él y ser su amigo. Ahora bien, mire, vamos a ver lo que dice el inciso A. ¿Qué es la expiación? Bueno, aquí el párrafo hace referencia a que la expiación es el sistema que Jehová estableció para que los seres humanos pudiéramos volver a tener una buena relación con Él. Esto implica cambiar una cosa por otra que tenga el mismo valor. Así es que efectivamente nosotros podemos tener eso y de esa manera poder ser expiados del error que cometieron nuestros primeros padres. Y ahora en el caso de la propiciación es algo muy similar. Hablando de las escrituras griegas cristianas, dice que la propiciación es la manera en la que Jehová hace posible que una persona pueda estar en paz con Él y ser su amigo. Así es que efectivamente ahí tenemos las dos respuestas de qué es una cosa y la otra, pero vamos a aprender más en el párrafo 9. En la época de los israelitas, Jehová estableció un sistema temporal para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados y tuvieran una buena relación con Él. En el día de expiación, que se celebraba una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales a favor del pueblo. Claro, esos sacrificios no podían expiar por completo los pecados de los israelitas, ya que los animales son inferiores a los seres humanos. Pero Jehová estaba dispuesto a perdonar sus pecados, siempre y cuando los israelitas se arrepintieran y ofrecieran los sacrificios que él pedía. Además, los sacrificios que ofrecían en el día de la expiación y en otras ocasiones les recordaban que eran pecadores y que necesitaban una solución mejor, una que fuera permanente. Así es que de acuerdo al párrafo 9 dice: ¿qué sistema temporal estableció Jehová para que los israelitas pudieran recibir el perdón de sus pecados? Bueno, como vimos, dice que el día de la expiación, que se hacía una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales a favor del pueblo. Y con estos sacrificios, que eran temporales, porque obviamente un animal es inferior a un ser humano, les recordaba a los seres humanos que eran imperfectos, pero que si ofrecían esos sacrificios, pues Jehová temporalmente les perdonaba sus pecados, no de manera permanente, nada más temporal. Y cada año tendrían que hacer lo mismo para que de esa manera ellos se arrepintieran de los errores que habían cometido y entonces Jehová los perdonara. Pero era una forma de una constancia en que se tenían que hacer estas cosas. Así es que lo que ellos necesitaban era algo que fuera permanente. Mire, aquí en la parte final es lo que menciona. Además, los sacrificios que ofrecían en el día de expiación y en otras ocasiones les recordaban que eran pecadores y que necesitaban una solución mejor, una que fuera permanente. Así es que vamos a ver qué fue esto.
en el párrafo 10. ¿Qué solución permanente para el perdón de los pecados tenía en mente Jehová? Bueno, hizo que su amado Hijo fuera ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas. Jesús dio su vida como rescate a cambio de muchas personas. ¿Y qué es un rescate? Bueno, mire, eso lo vamos a ver en el próximo subtítulo, pero de acuerdo al párrafo 10 menciona lo siguiente. ¿Qué solución permanente para el perdón de los pecados tenía en mente Jehová? Bueno, como acabamos de ver en el párrafo anterior, necesitábamos algo permanente. Así que lo que hizo Jehová fue dar a su Hijo amado y lo ofreció una vez para cargar con los pecados de muchas personas, en este caso de las personas que pusieran fe en Jesús. Así es que Jesús dio su vida como rescate en cambio de esas muchas personas. Y eso hizo que fuera esto, pues precisamente permanente. Así es que mire, usted tiene esto y lo puede contestar al momento de dar esta parte. Ahora bien, vamos a aprender más qué es el precio, porque eso es lo que vimos en este párrafo 10, que dio su vida como rescate. ¿Qué es el rescate? Mire, vamos a analizar esto en el párrafo número 11. En la Biblia, un rescate es el precio que se paga para que haya una expiación y una reconciliación. Desde el punto de vista de Jehová, esa es la base para recuperar lo que se perdió. Recordemos que Adán y Eva perdieron su vida perfecta y la posibilidad de vivir para siempre. Así que el rescate tendría que valer lo mismo que lo que se perdió. Solo podría pagarlo un hombre que cumpliera estos 3 requisitos: ser perfecto, tener la posibilidad de vivir para siempre en la tierra y estar dispuesto a entregar o sacrificar su vida por nosotros. Únicamente si se daban todas esas condiciones, la vida de esa persona podría reemplazar la vida que se había perdido y se lograría la expiación. Ahora bien, mire, vamos a ver lo que dice la pregunta número 11. 2 preguntas tiene, inciso A y inciso B. El inciso A, en la Biblia, ¿qué es un rescate? Bueno, ahí tenemos que es el precio que se paga para que haya una expiación o una reconciliación. Desde el punto de vista de Jehová, esa es la base para recuperar lo que se ha perdido. Así es que podemos contestar precisamente lo que se menciona en relación con el rescate, el precio, que es lo que se tiene que dar. Y eso es lo que Jehová pedía. Ahora bien, dice el inciso B, ¿qué condiciones tendría que darse para pagar ese rescate? Bueno, como Adán y Eva eran perfectos, pues se tenía que tener otra vida perfecta. Así es que el rescate tenía que ser algo similar a lo que se perdió. En cuanto a sus características, solamente podría hacerlo si la persona que diera su vida tendría que ser perfecto, tendría que tener la posibilidad de vivir para siempre en la tierra y estar dispuesto a entregar o sacrificar su vida por nosotros. Eso sería lo que es la respuesta del inciso B. Únicamente si se daban estas condiciones, entonces se podría pagar lo que se había perdido. Vamos a leer ahora el párrafo 12. Veamos 3 razones por las que Jesús pudo pagar el rescate. 1, era perfecto, es decir, no cometió ningún pecado. 2, por ese motivo podía vivir para siempre en la tierra. Y 3, estaba dispuesto a renunciar a esa vida y morir por nosotros. Jesús era un hombre perfecto, tal como lo fue el primer hombre, Adán, antes de pecar. Así que con su muerte pudo expiar el pecado de Adán, es decir, reemplazar lo que Adán había perdido. De esa manera, Jesús llegó a ser el último Adán. No hace falta ningún otro ser humano perfecto que venga y pague por lo que Adán perdió. Jesús murió una vez y para siempre.
Ahora bien, mire, vamos a ver esta parte de la pregunta del inciso 12. ¿Por qué razones pudo pagar Jesús el rescate? Porque como ya lo analizamos en el párrafo 12, Él cumplió a la perfección los 3 puntos, que aquí lo tenemos. Era perfecto, no cometió ningún pecado, por lo mismo, o por ese motivo, podía vivir para siempre en la tierra, y por supuesto, Él estaba dispuesto a renunciar a esa vida y morir por nosotros. Ahora bien, vamos a lo que es el párrafo 13. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de la expiación y el rescate? Bueno, el sistema de la expiación es lo que hace Dios para restablecer una buena relación entre Él y los seres humanos. Pero el rescate es el precio que se paga para expiar los pecados de la humanidad. Ese precio está representado por la valiosa sangre de Jesús que fue derramada a favor de nosotros. Ahora bien, dice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de la expiación y el rescate? Bueno, efectivamente el sistema de la expiación es lo que hace Dios para restablecer una buena relación entre Él y los seres humanos. Sin embargo, el rescate es el precio que se paga para expiar los pecados de la humanidad. Así es que ahí tenemos la respuesta y la diferencia entre estos dos conceptos. Siguiente subtítulo: los resultados, la redención y ser declarados justos. ¿Qué vamos a analizar ahora y por qué? ¿Cuáles son los beneficios de la expiación? La Biblia utiliza varias expresiones para referirse a ellos. Aunque esas expresiones tienen significados parecidos, cada una destaca un aspecto distinto del sistema que Jehová ha establecido para que recibamos su perdón. Analicemos ahora esas expresiones. Hacerlo nos ayudará a valorar más lo que supone para cada uno de nosotros el perdón de Jehová. Dice la pregunta de este párrafo 14. ¿Qué vamos a analizar ahora y por qué? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la expiación? Y eso lo vamos a ver, miren. Analicemos ahora esas expresiones o esos significados que tenemos para que nosotros podamos entender y valorar muchísimo más el rescate y la expiación que hicieron Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí tenemos la respuesta y vamos a analizar esas expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? Mire, vamos a ver en el 15:16 estas. El concepto bíblico de la redención se refiere a quedar absuelto o liberado gracias al pago del rescate. El apóstol Pedro lo expresó así: ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados, literalmente rescatados o redimidos, de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien, fue con sangre valiosa como la de un cordero, sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo. Esto es algo muy interesante porque efectivamente cuando dice la pregunta en el inciso ¿a qué se refiere el concepto bíblico de la redención? Se refiere a quedar absuelto o liberados gracias al pago del rescate. Eso es lo que significa. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el inciso B. ¿Cómo nos sentimos al pensar que podemos ser
liberados del pecado y la muerte. Bueno, por supuesto, nosotros nos sentimos muy bien porque efectivamente esto hace que nosotros podamos quedar absueltos de esa situación. Dice el primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, lo siguiente: porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen con plata o con oro con las que fueron liberados de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien fue con la sangre valiosa como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo. Y efectivamente eso es lo que nosotros sentimos, que fue un beneficio para todos nosotros. El hecho de saber que efectivamente se nos dio la oportunidad de poder tener la redención de Jehová y de Jesús al ser absueltos o liberados gracias al rescate, pues nosotros estamos muy agradecidos y tenemos la oportunidad de demostrarlo por medio de nuestra obediencia y de nuestras acciones. Ahora bien, gracias al rescate podemos ser liberados del pecado y la muerte que causa tanto sufrimiento. Así es que sin duda pues estamos muy agradecidos con esto. Y ahí tenemos la respuesta del B. Ahora vamos a leer los párrafos 17 y 18. Al ser declarados justos significa que se retiran los cargos contra nosotros y que nuestro historial se hace borrón y cuenta nueva. ¿Quiere decir eso que Jehová se salta sus propias normas de justicia? No. Él no nos declara justos por nuestros propios méritos, ni tampoco porque es permisivo con nuestros pecados. No obstante, nuestra fe en el sistema de expiación y en el precio que se pagó para rescatarnos sirve de base para que Jehová perdone nuestros pecados. Y así es. Dice en los párrafos, ahora vamos con el 18. ¿Cómo nos beneficia que Jehová nos declare justos? Bueno, algunos cristianos han sido elegidos para gobernar con Jesús en el cielo y se han convertido en hijos de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Es como si nunca los hubieran cometido. Por eso pueden formar parte del reino. Otros cristianos tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra y han llegado a ser amigos de Dios. Sus pecados también han sido perdonados. La gran muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón tiene la esperanza de no morir jamás. Los justos y los injustos que han muerto resucitarán. Con el tiempo, todos los siervos fieles de Jehová que vivan en la tierra tendrán la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como vemos, el sistema de la expiación permite que nos reconciliemos por completo con nuestro Padre Jehová. ¡Qué bendición tan maravillosa! Y efectivamente así es. ¿Qué significa ser declarados justos? Bueno, ser declarados justos significa que se retiran los cargos contra nosotros y que en nuestro historial se hace un borrón y cuenta nueva. Eso es algo muy, muy interesante. Así es que no es por nuestros propios méritos, sino más bien es porque hemos puesto fe en el sistema que Jehová ha puesto y por medio de ello podemos obtener la liberación de nuestros pecados. Por supuesto, todo esto con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el inciso B, ¿cómo nos beneficia eso? Bueno, nos beneficia de muchas maneras, de acuerdo al párrafo 18. Por ejemplo, algunos cristianos han sido elegidos para gobernar con Jesús en el cielo y se han convertido en hijos de Dios.
Fíjese qué interesante que cuando llegue esa reconciliación, ahora no tan solo se nos libera del pecado, sino ahora algunos siervos de Jehová tienen la oportunidad de convertirse en hijos de Dios. Oh, bueno, qué maravilloso privilegio. Pero ahora, ¿y los que no vamos a ir al cielo? Pues mire lo que dice la Biblia. Otros cristianos tienen la oportunidad o la esperanza de vivir para siempre en la tierra y han llegado a ser amigos de Dios. Sus pecados también han sido perdonados. En este caso, la gran muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón tienen la esperanza de no morir jamás. Así que los injustos, los justos y los injustos que han muerto resucitarán. Con el tiempo, todos los siervos fieles de Jehová que vivan en la tierra tendrán la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mire, qué interesante. Entonces, incluso los que tenemos la oportunidad de vivir en la tierra, tenemos todas estas bendiciones. No tan solo los que estamos vivos en este sistema de cosas, y si Jehová lo permite y viene el cambio en la época en la que estamos, nos vamos a beneficiar viviendo en la tierra, sino también los que han muerto. Y entonces ellos también se les va a declarar justos por haber conocido a Jehová. Y en el caso de los injustos que no llegaron a conocer a Jehová, también tendrán la oportunidad en el paraíso de demostrar que ponen fe en este sistema. Así es que mire qué interesante es esta respuesta. Vamos a ver si aquí sí se pone. Ahí está. Y ahí lo podemos subrayar. Muy bien. Ahora vamos a pasar al párrafo 19. Es cierto que nos encontrábamos en una situación tan desesperada como la del joven que lo perdió todo y heredó una enorme deuda que jamás podría pagar. Pero Jehová nos ayudó y gracias al sistema de la expiación y al pago del rescate, nuestra situación ha cambiado. Nuestra fe en Jesucristo permite que seamos redimidos o liberados del pecado y la muerte. Además, nuestros pecados pueden ser borrados como si nunca los hubiéramos cometido. Pero lo más importante de todo es que ahora podemos tener una buena relación con nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová. Ahora bien, mire, ¿en qué situación nos encontramos gracias a lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros? Y nos pide que veamos el recuadro del perdón de Jehová. Pues mire, nosotros nos encontrábamos en una situación complicada en la cual no podíamos pagar la deuda. Como dice, es cierto, nos encontrábamos en una situación como la que vimos del ejemplo del joven del párrafo 1, en donde se perdió todo. Y sin embargo, aparte de que se perdió todo, heredó una enorme deuda que jamás podía pagar. Así es. Pero gracias a nuestra fe en Cristo, esto permite que seamos redimidos o liberados del pecado y la muerte. Además, nuestros pecados pueden ser borrados como si nunca los hubiéramos cometido. Y esto hace que nosotros podamos tener una buena relación con Jehová. Así es que, qué interesante respuesta podemos poner aquí. Nos encontramos como la situación del joven que perdió todo e incluso la deuda que heredó. Ahora bien, dice que Jehová, gracias al sistema de expiación, nos ayudó y gracias a la fe que nosotros pusimos en Jesús, se nos pudo redimir de la muerte. Y además,
nuestros pecados pueden ser borrados como si nunca los hubiéramos cometido. Qué grandiosa esperanza tenemos para con Jehová. Y mire el recuadro, el perdón de Jehová. Aquí vamos a ver los distintos conceptos que hemos visto durante el estudio. Bueno, en este recuadro se ve cómo es que Jehová, al mandar a su Hijo Jesús a dar su vida perfecta, pudo rescatar a la humanidad, pero a la humanidad que ponga fe en ese sacrificio. Entonces, todos los que crean en este sistema que Jehová ha creado, de que al dar a su Hijo nos podemos beneficiar, entonces tenemos la esperanza de vivir en el cielo, los que así la tengan, y o tener la esperanza, la gran mayoría, de vivir en la tierra con las maravillosas bendiciones que Jehová traerá. Así es que mire, en el caso del perdón de pecados vimos estos conceptos. La reconciliación, el objetivo o propósito de Jehová. Él quiere que los seres humanos imperfectos disfruten de una buena relación con Él. Así es que Jehová quiere que todos nos reconciliemos con Él para tener la oportunidad de vivir. Ahora bien, la expiación y la propiciación, el sistema que Jehová ha establecido para recuperar la buena relación entre Él y los seres humanos. ¿Qué es el rescate? Bueno, el precio que Jehová pagó, la sangre derramada de Jesús, para hacer posible la expiación y la propiciación. La redención, un resultado del sistema de la expiación. Se nos absuelve o libera de tener que pagar por nuestros pecados y ser declarados justos. Otro resultado del sistema de la expiación, nuestro historial queda limpio, como si nunca hubiéramos pecado. Muy bien, ahí tenemos entonces este recuadro y tenemos esta respuesta. Vamos a pasar a lo que es la pregunta del párrafo 20 y lo leemos. Cuando meditamos en todo lo que han hecho Jehová y Jesús por nosotros, nos sentimos inmensamente agradecidos. Sin duda, y sin su ayuda, no tendríamos ninguna esperanza. En el siguiente artículo analizaremos algunas comparaciones bíblicas para profundizar en lo que realmente significa el perdón de Jehová para cada uno de nosotros. Pues mire qué interesante es esto. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? Bueno, como vimos en el párrafo, vamos a ver esto. Vamos a ver o analizar algunas comparaciones bíblicas para profundizar en lo que realmente significa el perdón de Jehová para cada uno de nosotros. Muy bien, pues aquí tenemos entonces el cuadro resumen que tenemos. ¿Cuál es el objetivo del perdón de Jehová? Bueno, pues la reconciliación. Es decir, lo que Jehová quiere es que todos nos reconciliemos con Él. Y esa reconciliación va a ser posible que tengamos la relación con Jehová. Obviamente esa reconciliación no podría realizarse si es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no se hubiera realizado y si nosotros no pusiéramos fe en Él. ¿Para qué sirve la base para que ¿qué sirve de base para que Jehová perdone nuestros pecados? Bueno, efectivamente lo que sirve de base es que nosotros creamos, por supuesto, en el rescate y el hecho de que su Hijo se haya dado por Él, es decir, que Él mismo haya querido hacerlo. Entonces, ¿qué sirve de base para que perdone nuestros pecados? Poner fe en el sacrificio. ¿Y cómo nos beneficia el perdón de Jehová? Bueno, nos beneficia al menos de dos formas. Algunos van a ir al cielo a gobernar.
Otros vamos a tener la oportunidad de vivir en la tierra, con todo lo maravilloso que eso será, como cuando antes de que cometieran el pecado Adán y Eva. Y por supuesto, los que resuciten los que tendrán la esperanza de vivir para siempre. Así es que efectivamente todos nos beneficiamos del rescate de Jesús y por supuesto nos beneficiamos de la reconciliación que Jehová ha querido tener para con nosotros. Bueno, pues este fue el estudio bíblico en el caso de la revista Atalaya, que va a corresponder a este fin de semana. En este caso, la semana del 14 al 20 de abril del 2025. Bueno, pues le deseo que tenga un buen día.